responsabilidad que tenemos de que a la persona a la que tú le das el título tiene que ser capaz de hacer su trabajo. Realmente ese es el problema. A mí me da igual, entre comillas, poner un 5, un 10, a mí me da igual. Yo lo que, digamos, como formadora que soy, como empleada pública, profesora, que tengo una responsabilidad, para mí es que, no sé, algo que en medicina es evidente. Imaginaros que, no sé, que un médico todo lo hubiera copiado y de pronto la ponen a abrir a una persona. Claro, es decir, perdón, no. Bienvenidos, bienvenidas a Precluidos, su espacio de divulgación jurídica. Hoy traemos a una doctora, no en medicina, sino en derecho procesal, con una amplísima formación en investigación, en docencia. Ha ejercido también como magistrada en las secciones de lo penal de la Audiencia Provincial. Es actualmente la secretaria general de la Universitat de les Illes Balears, Irene Nadal Gómez. ¿Qué tal? Bienvenida a Precluidos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues encantada. Muchísimas gracias por la invitación. Viendo tu trayectoria, la pregunta creo que es obligada. ¿Por qué derecho? Pues realmente yo quería ser ingeniera de telecomunicaciones. Lo que ocurre es que, bueno, yo soy de Murcia y allí no existía esta carrera y en aquel momento, pues, en el momento en el que yo me lo planteé, esta vocación, que fue pues bastante jovencita, tenía 14 años, pues no era fácil pensar en ir a Madrid, en mi caso, para estudiar esta ingeniería. Entonces, bueno, pues llegó un momento que dije, bueno, pues ingeniera no, pues seré notaria. Cosas muy semblantes, ¿no? Muy parecidas, ¿verdad? Pero bueno, no sé, pensé, quiero ser notaria. Y entonces dije, pues estudiaré Derecho. O sea, fue un cambio así que se fraguó y con esa línea pues acabé la educación secundaria y por motivos familiares pues terminé aquí en Mallorca haciendo Derecho. O sea que en realidad, ¿por qué Derecho? Pues porque quería ser notaria. En ese camino, en esa trayectoria, pasé de las notarías al registro de la propiedad. Decidí que mejor que notaria quería ser registradora de la propiedad. Y bueno, en eso me influyó muchísimo, una profesora que tuve de civil, que bueno, pues la verdad es que me metió un poco el gusanillo de la investigación. Y estando en esta vocación de quiero ser registradora, pero ahora me gusta la investigación, conocí a Isabel Tapia. Isabel Tapia, bueno, con el plan de derecho que teníamos, pues eso, hace unos años, no diremos cuántos, derecho procesal estaba dividido en dos asignaturas, derecho procesal civil y derecho procesal penal y especiales. Se daban en cuarto y quinto curso de la licenciatura. Y con Isabel, pues la verdad que me enamoré del derecho procesal. Es la persona pues que yo he conocido humanamente dentro de la universidad, pues de las que más ha valido la pena, de la que más he aprendido a todos los niveles y pasé pues de querer ser registradora a querer dedicarme a algo relacionado con el derecho procesal. Estoy yendo más allá del derecho, no sé si estoy haciéndote un spoiler de otras preguntas, no pasa nada, pero bueno, yo para mí lo veo como un continuo, ¿no? Y en esta situación pues acabo la carrera y digo, bueno, pues ya no soy notaria, ya no soy registradora de la propiedad, entonces, ¿qué voy a hacer? Y la verdad es que le eché, como aquel que dice, un poco los dados a la vida, ¿vale? Y dije, bueno, pues vamos a hacer una apuesta, ¿eh? Vamos a pedir los papeles, vamos a solicitar una beca para la formación del personal docente al ministerio. Y si no me la dieran, porque eran becas, bueno, lo que pasa es que ahora hay una gran amplitud de becas. En aquella época realmente ayudas, becas para la formación, para hacer la tesis, había muy poca cosa, eran muy competitivas y era difícil a veces porque competíamos con la gente de ciencias que siempre tienen una cierta facilidad para este tipo de ayudas. Bueno, por hacerlo un poquito breve, la cuestión es que dije, pues la pediremos, Isabel me apoyó, por supuesto,
y si no me la dan, pues estudiaré para magistrado, haré las oposiciones. Me dieron la beca y entonces me quedé pues donde estoy. Pero bueno, como ves, la vocación de Derecho es verdad que fue de rebote, pero bueno, al final es algo con lo que me siento muy identificada y que disfruto mucho desde muchos puntos de vista. Yo tengo la suerte, tengo que decirlo, que Irene ha sido una de mis maestras. Además estuvo en el tribunal de mi tesis doctoral. Así es. Y gracias a ella ha sido con la que me he podido acercar mucho más a la universidad. ¿Tú cómo llevaste el tema de la tesis? Porque además tú una parte de tu tesis la hiciste fuera de España. Bueno, la tesis, tengo que decir que, claro, yo la miro ahora con muchísimo cariño. Y voy a empezar por lo bonito que es el final, ¿no? Porque me abrió realmente un campo de investigación que yo nunca he dejado. Por un lado, me permitió matar ese gusanillo del registro de la propiedad. Yo he dicho que quería ser registradora de la propiedad y cuando nos planteamos un proyecto para hacer la tesis, Isabel y yo, siempre el director de tesis, intenta que tu tema de tesis sea algo con lo que tú te sientas a gusto, porque si no es muy difícil. Se hace complejo. Son 4 años normalmente de un trabajo duro, difícil y bueno, interesa que estés a gusto, ¿no? Entonces me dijo, bueno, Irene, ¿qué quieres? Y así, ¿no? Dije, pues es que a mí me encanta el registro de la propiedad, me he quedado ahí con todo el tema del derecho inmobiliario, registral. Y claro, Isabel también era, ha sido una gran experta en el proceso de ejecución forzosa. Ella hizo una monografía que fue pionera en su tiempo sobre la ejecución de condenas no dinerarias, cuando la ley de enjuiciamiento civil no tenía más que 2 artículos sobre la ejecución de condenas no dinerarias. Entonces dijimos, venga, vamos a hacer un mix, Isabel, que tú también como directora te sientas cómoda, porque si no, para un director, si es un tema que no te gusta, también es muy difícil, ¿no? Y no lo tomas con cariño y es complicado. Digo, y en el que yo también pueda estar, ¿no? Entonces cogí un tema un poco raro, si quieres, pero que era la transmisión a terceros de inmuebles durante el proceso de ejecución. Claro, hay que pensar que yo empiezo la tesis en el año 95, enero del 95. A los 2 años empieza a fraguar la modificación de la ley de enjuiciamiento civil. Yo defiendo mi tesis en pleno año 99, cuando la ley de enjuiciamiento civil, que ahora está en vigor, estaba o aprobada, ahora no recuerdo exactamente la fecha, creo que estaba a punto de aprobarse, ¿no? Se aprobó en enero del 2000. Pues, imaginaron, ¿no? Entonces, fue una situación difícil desde esa perspectiva, pero fue muy bonito. Yo recuerdo con mucho cariño, porque además para un becario, o sea, para una persona que durante esos 4 años se pudo dedicar a full a la tesis, realmente no solo hacías la tesis, te formabas. Te formabas como jurista, te formabas como docente, porque ese era tu mundo, ¿vale? Y yo recuerdo que el primer consejo que me dio Isabel Tapia cuando yo dije, bueno, ahora toca hacer la tesis, ¿qué hago? Me dice, pues tienes los manuales de Andrés de la Oliva, que falleció hace poco y ha sido uno de los grandes maestros procesalistas de España, maestro también de Isabel y Miguel Ángel Fernández. Ahí tienes los tomos, léetelos despacio, empápate con ellos, es decir, hazte con todo ese bagaje del derecho procesal. Y ya iremos hablando, ¿no? Entonces fue un proceso de calado, lento, y efectivamente hacia el 3er año, que ya tenía pues bastante clara la tesis, yo ya había hecho bastante derecho registral, que disfruté muchísimo haciendo derecho registral, cosa un poco extraña, pero me encantaba, me leí casi todo lo que existía en su momento sobre la anotación preventiva del embargo, los efectos de las inscripciones, las prioridades registrales, la publicidad registral y haciendo todo eso dije, pues bueno, voy a aprovechar que las becas te dan la oportunidad de ir al extranjero, y efectivamente estuve 3 meses en la Universidad di Pavia
con el gran profesor Michele Tarufo, que también falleció y que era una de las personas más reconocidas en Italia en el mundo del derecho procesal, pero no solo en Italia, él estaba medio año en Cornell y medio año en Pavía. Y era una gran persona. Y luego pude estar también 3 meses en la Universidad de Bonn con el profesor Schilken, que era también uno de los grandes autores, junto con Gaul, maestros del proceso de ejecución civil en Alemania. Y bueno, estuve trabajando pues, sobre mi tema, básicamente sobre lo que era importante, el registro, el funcionamiento del registro y la combinación con el proceso. O sea que un proceso muy, muy interesante, muy formativo y no exento de muchas dificultades y penurias también. ¿Por qué crees que tiene tanta mala fama, entre sobre todo alumnado, el derecho procesal? Primero, ¿cómo explicarías a alguien que nos está viendo que no tiene ni idea de lo que es, muy resumidamente lo que es? Y segundo, la pregunta directa, ¿por qué tiene esa mala fama? ¿Cómo es el patito feo del derecho? A ver, el derecho procesal es un derecho relativamente moderno, para empezar, ¿vale? No es en el mundo del derecho occidental, ¿eh? Estamos hablando de un derecho occidental porque en otras culturas puede ser distinto. Pero en el panorama del derecho occidental, los primeros derechos que nacen son los derechos privados, derecho civil, y si quieres un derecho público con el nacimiento del Estado de Derecho, o sea, de los Estados modernos, perdón, ¿no? Y todo lo que conlleva el nacimiento del Estado. Claro, el derecho procesal nace a raíz del litigio. Y a nadie le gusta tener litigios. Entonces, de entrada, para nadie es amable el derecho procesal entendido como el derecho que regula el litigio. Históricamente estamos hablando, ¿no? Porque además, claro, cuando tú asocias el derecho, es decir, cuando a ti te hablan de un juicio, pues es la maldición gitana, ¿no? Juicios tengas y los ganes. Entonces ya hay como un primer rechazo, a nivel, diríamos, general, para todo el mundo, ¿no? Pero incluso entre los juristas, el derecho procesal, quizás también por ser de los últimos derechos, es un derecho que nace primero como un derecho adjetivo, como un derecho que no es lo esencial, que es accesorio. Es un derecho muy técnico, muy técnico, muy específico, en el que no da igual decir las cosas de una manera que de otra, no da igual plantear las cosas de una manera que de otra, y además es un derecho en el que te juegas mucho. Y yo creo que, bueno, para los que habéis ejercido, es muy difícil explicarle a un cliente que has perdido cuando tiene la razón. Es dificilísimo. Y a veces lo pierdes porque no manejas bien el derecho procesal. Entonces, claro, desde ese punto de vista, y además es un derecho que habla como otro idioma, ¿no? Tú empiezas a hablar de la litispendencia, el iura novit curia, el labo tibi jus y o dami facto, y es un derecho que además siempre se ha jactado mucho de tener su propio lenguaje. Todo eso, si mezclas todos esos elementos en la coctelera, lo que te sale no es amable. Sin embargo, realmente con todos sus defectos, que los tiene, pues como todo, es cierto que las últimas reformas normativas en el ámbito de derecho procesal han intentado, no sé si con mayor o menor acierto, precisamente acercar el proceso a la ciudadanía. Hacerlo más amable, que el lenguaje sea comprensible, sacar la solución de conflictos de los órganos jurisdiccionales de manera exclusiva, aunque tengan que estar allí como últimos garantes. Y bueno, quizás eso pueda ir ayudando a que el derecho procesal sea algo más amable. Tú has sido además magistrada suplente en la audiencia. ¿Cómo aterriza un académico en el foro directamente? ¿Cómo se plantea allí? ¿Y cuál es la primera sensación que tiene de cuando se da cuenta que dice, uy, esto no es exactamente como yo lo estoy enseñando? Bueno, a ver, primero yo tengo que decir que es un privilegio el poder ejercer cuando eres profesor universitario. Yo desde hace muchísimos años, antes incluso de ser magistrada y en una época que fui directora de departamento del derecho privado en la universidad, cuando a veces se planteaba tema de, decir,
si los profesores deberíamos tener una cierta compatibilidad para el ejercicio como la tienen quienes se dedican a la medicina. Es decir, en el ámbito de la medicina es habitual y está legalmente permitido esa combinación de la práctica y la teoría, porque a mí me pueden haber hablado muchísimo de la intervención de tal, que si no la has hecho a mí que no me toquen, ¿vale? Entonces, sin embargo, con carácter general, para el resto de profesorado universitario es incompatible, salvo que pidas el tiempo parcial, el ejercicio profesional del que sea, con la docencia. A mi modo de ver, esto no debería ser así. Creo que debería haber un cierto margen y además favorecería, pues no sé, mucha más transparencia, transferencia y estando regulado y sabiendo las reglas de juego, yo creo que estaría muy bien, ¿no? Y en el ámbito del derecho, yo ya digo, desde el año, pues no sé, yo fui directora del departamento en el año 2004 con mi titularidad recién conseguida y yo lo defendía mucho, pasa que es ley estatal y no se puede conseguir. Lo digo ¿por qué? Porque para mí es esencial, o sea, cualquier profesor de derecho debería ejercer, pero el tema es que no puedes. Y o tienes muy claro que quieres ejercer, ¿vale? Y entonces pides una dedicación parcial y te dedicas al ejercicio y a la docencia, cosa que no siempre es fácil de hacer. O la única vía que tienes es la magistratura. ¿Por qué? Pues porque la propia ley orgánica del Poder Judicial establece que uno de los, digamos, de las situaciones compatibles con el ejercicio de la magistratura es los profesionales de reconocido prestigio y profesores universitarios. Entonces, en esa compatibilidad que ya viene de ley, pues en una determinada circunstancia se me planteó, gracias a un gran compañero que aprecio muchísimo, que es el catedrático de Derecho Civil, el profesor Pedro Munar, pues la posibilidad de formar parte de la audiencia y de las secciones penales. Para mí la parte de Derecho Penal, la verdad es que fue un hándicap, tuve que refrescarla, me había gustado mucho en la carrera, no la había dejado de lado. Pero bueno, esa parte doctrinal, cada vez que tenía un caso me la tenía que estudiar, prepararla, siempre tenía la ayuda de los otros compañeros magistrados. Y en el ámbito procesal, bueno, fue un enriquecimiento, dejémoslo ahí. Es decir, es verdad que es un poco de shock el decir, bueno, tú lo explicas de una manera y a veces te encuentras que la realidad no es exactamente, digámoslo así, como dice la ley. Pero en mi convicción yo siempre he intentado, y es lo que veo también visto en compañeros, que se intenta que se ajuste evidentemente lo máximo posible a la legalidad, a lo que está establecido en la norma, sin perjuicio de que a veces pues tienes que jugar con una cierta elasticidad. También hay que pensar que tenemos una ley de enjuiciamiento criminal que es del siglo XIX, con no sé cuántos remiendos, ¿no? Que es un milagro que no reviente, porque no sé, aquellas costuras, la última venga, ya la última reforma de multirreincidencia. Entonces, para mí la audiencia fue muy bonita. También es que compartí sala con magnísimo, o sea, con personas de una grandísima experiencia. Yo recuerdo con un cariño inmenso, pues sobre todo a Eduardo Calderón, que además era profesor asociado, y Eduardo Calderón presidía sala y era una persona de la que aprendías muchísimo. Luego también tuve la gran suerte de compartir sala con Diego Gómez Reino, que luego sería también pues presidente, y aprender muchísimo. Y luego me llevé todo eso y de hecho me lo llevaba a las clases. Entonces, en esos años yo me encargaba de las clases de proceso penal y enriquece muchísimo. Quizás también porque, bueno, tienes chascarrillos y a los estudiantes también les gusta, ¿no? Y no es lo mismo hablarles del rollo de la instrucción que traerles un rollo de instrucción. Decir, mira, esto es un rollo de instrucción. Ya es así, ¿no? Entonces fue muy interesante. Ahora, ya que has abierto el melón, te voy a preguntar, oye, en reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, es verdad, una ley muy antigua que necesita reformas, remiendos, actualizaciones, lo que tú quieras, pero visto lo visto y tal y como está el panorama actual, ¿qué piensas del intento, de lo que se quiere intentar introducir, que es que el Ministerio Fiscal sea el que impulse la instrucción penal? A ver,
En cuanto al concepto, si hablamos de que el Ministerio Fiscal instruya, a mí es una idea que me parece aceptable y que puede estar muy bien. De hecho, yo he trabajado por una de mis líneas de investigación con Fiscalía en los Países Bajos y es una maravilla. O sea, el hecho de que sea el Ministerio Fiscal el que trabaja en la instrucción permite, digamos, que realmente lo que lleva a juicio sea algo mucho mejor preparado, mucho... No quiero que... O sea, ahora matizo todo esto. Es decir, o en Alemania o incluso en Italia, que han hecho intentos más tímidos porque son más parecidos a nosotros procesalmente hablando. Ahora bien, mirando el cuadro completo, tengo la sensación de que hace falta un gran pacto de Estado, digamos, por la justicia penal. Afrontarlo de una manera seria, técnica y apolítica. Lo digo como lo pienso y sin decir... Sí, sí. Y eso afecta a todos. Aquí no estamos hablando de un lado, de otro. Afecta a todos. ¿Por qué? Porque que el Ministerio Fiscal pueda ser quien instruya y marcar, como no, es decir, el ámbito de los jueces de instrucción como jueces de garantías que realmente están allí para garantizar los derechos fundamentales, para supervisar, para realmente dar esa garantía jurisdiccional que tiene que dar el Estado a través del Poder Judicial, pues requiere hacer un ejercicio muy sereno de cuál es cómo configuramos ese Ministerio Fiscal, qué papel les damos a esos jueces, cómo estructuramos el proceso. Es decir, yo creo que es una cosa que no se puede hacer a la ligera y los intentos que hemos visto hasta ahora son intentos que quizás, no digo que estén hechos a la ligera, porque conozco a compañeros procesalistas que han trabajado en preparar los múltiples anteproyectos, proyectos de enjuiciamiento criminal y son gente muy seria. Claro, son gente muy seria, muy técnica, ¿vale? Y claro, tú sobre el papel puedes plasmar las cosas, pero tiene que haber una reforma global, no solo la ley de enjuiciamiento criminal, y tiene que haber un pacto y una serenidad política en la que realmente nos planteemos cuál es el papel de cada uno en la justicia penal. Entonces, sé que no he sido muy concreta, pero es que no te puedo dar una respuesta concreta. Creo que el problema hay que afrontarlo desde ahí, y a día de hoy, desgraciadamente, creo que no se dan las condiciones de tranquilidad suficientes como para abordar ese problema de una manera solvente. Y me preocupa que se pueda hacer en un momento en el que no estamos preparados, porque puede ser, ya digo, una cosa muy buena y que, sin embargo, genere unos problemas importantes que vicien esa solución. Es decir, abogas más por una reforma estructural normativa incluso del propio Ministerio Fiscal, Correcto. de su estatuto orgánico, y a partir de ahí ya le podemos dar lo que es la instrucción, pero tal y como está ahora, pues quizás el sosiego político no hay ni se le espera, entonces corremos ese riesgo de politizar asuntos concretos. Bueno, corremos riesgo, ya lo estamos viendo, pero todavía más, ¿no? Sí, todavía... de que, bueno, a ver, yo ya no voy a decir politizar, pero realmente de que ese papel que tiene que ser el de la instrucción, que tiene que ser totalmente, y por eso se le da a los jueces de instrucción, porque aunque todavía tenemos lo que se llama, ¿no?, para los que no conocen el derecho procesal, ¿no?, lo que nosotros llamamos el principio inquisitivo, que es decir, aquí Eduardo lo sabe quizás más, y bueno, decir, la ley que tenemos actualmente tiene una gran introducción hecha por quien era en aquel momento el ministro de Justicia y Gracia, ¿no?, o de Gracia y Justicia, no recuerdo ahora el orden, ¿no?, y de alguna manera decía que en esa primera fase de investigación era lícito que el poder, el que investiga, se tomara como la ventaja, ¿no? Esa ventaja diciendo, oye, el criminal se ha tomado todo el tiempo del mundo para preparar su crimen, para ocultar las pruebas, y ahora nosotros nos encontramos que tenemos que descubrirlo. Bueno, pues vamos a tomarnos nosotros un poco esta ventaja, vamos a coger estos poderes y vamos a impulsar la investigación.
dicho en unas palabras, podemos decir, un poco vulgares, esto sería el principio inquisitivo, ¿no? Que luego no funciona cuando hablamos ya del juicio oral propiamente, que tiene que ser pues igualdad de partes y todo esto. Bien, pues claro, aunque haya un principio inquisitivo, hay unos principios del Estado de Derecho que tienen que respetarse igualmente. Entonces, claro, eso, el hecho de que haya un juez de instrucción, lo garantiza, o lo debería garantizar, o sea, está constituido para que lo garantice. Y claro, los compañeros, que tengo muchos y son más, digamos, de mi escuela, aunque ya a nivel procesal no, yo creo que no se puede hablar tanto de escuelas, sino realmente de, bueno, pues de un diálogo entre todos en el que cada uno pues defiende un poco sus ideas y de una manera muy constructiva. Pues la mayoría de los que sigue abogando porque se mantenga el juez de instrucciones por este miedo. Entre esas reformas estructurales pasaría la de la independencia del Ministerio Fiscal. Yo entiendo que habría que replanteárselo y que el Ministerio Fiscal, desde luego, sí tendría que tener al menos sí, una mayor independencia en todos los sentidos, para que además fuera no solo fuera, es decir, porque claro, a día de hoy también el Ministerio Fiscal se rige por los principios de legalidad, de independencia, ¿vale? Lo que pasa es que luego, claro, internamente tiene este principio de dependencia orgánica que hace a veces difícil entender determinadas posiciones cuando se impulsan desde un órgano que viene nombrado porque está así establecido por el propio Poder Ejecutivo. Entonces, debería tener una mayor independencia, a mi modo de ver, que es cómo funciona. Es decir, yo, ya digo, con Países Bajos, que he trabajado con una fiscalía, además es una fiscalía especializada, en este caso en delitos aeronáuticos, no tienen ningún tipo de dependencia. Ellos son totalmente libres para ejercer una actividad, incluso no, una actividad prejurisdiccional, con lo cual les da muchísimo margen, son capaces de hablar con muchas personas, de acceder a mucha información que les ayuda realmente a formarse un juicio que luego tiene que pasar toda la fase judicial, siempre respetando los derechos fundamentales, por supuesto. Una entrada y registro nunca la vas a poder hacer sin una autorización judicial porque afecta a un derecho constitucional, un derecho fundamental, pero salvando esos casos, pues es así. Volviendo ahora al ámbito universitario, sí. ¿Cómo ves la universidad hoy en día? Hablaste en tu discurso del año pasado como una constructora de la paz. A ver, explícanos un poquito qué te referías con esto. Claro. En una época de polarización, ¿no? De opiniones un poquito más confrontadas de lo que deberían. Cuéntanos. Bien, a ver, el hecho de que como secretaria general, pues uno de los encargos que tengo es hacer la memoria académica cada año de lo que ha ocurrido en el curso anterior, pues me ha llevado un poco no solo a ofrecer unas cifras, que es lo clásico, sino a intentar de esas cifras sacar una imagen, ¿no? En otro discurso de otro año, pues utilizaba el símil de estos juegos que utilizan los niños pequeños, ¿no? Que tienes el 1, el 2, el 3 y tú ahí solo ves números y vas enlazando, y cuando terminas de enlazar los números de pronto ves, pues mira, es un delfín, ¿no? Bueno, pues esa ha sido siempre mi intención. Y yo creo que estamos muy necesitados de paz, como tú dices, en los tiempos que corren. Y lo que intenté hacer, y creo que es así, es, claro, la universidad es algo muy complejo. Y realmente, cuando uno está allí, ve su parcelita, ve su número. Yo soy un investigador, un Ramón y Cajal, que estoy en el IMEDEA, que es un instituto muy bueno que tenemos de investigación, mixto, tal, y solo veo mi parcelita, mi investigación, mis proyectos, mis colegas, mis problemas de la financiación de mi proyecto, si voy a poder dar alguna clase, voy a colaborar, ¿no? O si soy un personal técnico de administración y servicios, pues veo que estoy en la secretaría de un edificio y cómo atiendo a este estudiante y los problemas que tenemos para hacer matrículas. ¿Por qué digo todo esto? Tú me has preguntado de la paz. ¿Por qué? Porque, claro, a veces perdemos esa perspectiva de que en la universidad se hacen muchas cosas y la universidad sirve para la construcción de la paz. Sirve desde muchos puntos de vista y eso es lo que yo intenté transmitir. Sirve como institución.
De hecho, uno de los fundadores, de los primeros fundadores de la universidad, como la conocemos ahora, que fue en la Edad Media, fue San Ireneo. Ireneo es como mi nombre, significa paz. Y los temas que trataban eran temas relativos a, digamos, a la pacificación de conflictos, además, allá en Bolonia, donde nació la universidad como la comprendemos ahora. El saber, siempre se ha dicho, es decir, la ignorancia es el precursor del conflicto y de la guerra. Cuando tú eres capaz de sentar a dos personas en la mesa y hacerles ver la realidad completa, lo que tú no ves y lo que tú no has visto, eres capaz de pacificar. Las sociedades que de verdad se han enfocado hacia el conocimiento, en general han sido sociedades más pacíficas. De hecho, no sé, en la antigua Grecia, Esparta, el conocimiento le importaba muy poco. Ellos eran grandes guerreros. En cambio, Atenas, donde se supone que nació nuestra democracia y no eran tan amigos de la guerra, eran los amantes del conocimiento. Entonces, en la medida que la universidad realmente es un lugar donde se va a transmitir conocimiento y a crear ciudadanos críticos, capaces de hablar, capaces de entenderse, capaces de intentar estudiar bien un tema antes de sentarse a hablar con alguien y no dejarse llevar por lo primero que han leído, que no te manipulan con tanta facilidad, pues indudablemente como institución ayuda a la paz. Es decir, yo citaba allí a Simone Weil, y Simone Weil hablaba claramente de la relación entre el conocimiento y la paz. Entonces, eso a grandes rasgos, pero luego a rasgos pequeños dedicamos muchos esfuerzos a hacer actuaciones concretas constructivas, desde nuestra comisión de convivencia a proyectos sociales, a facilitar también ser encuentro con otras instituciones. Es decir, y eso es un poco lo que yo intenté transmitir ahí, y porque lo creo además, es así. ¿Por qué gusta tanto muchas veces sentar a dos personas? Ya no digo que tengan un litigio en marcha, tema abogacía, no, hablo de dos personas con opiniones simplemente diferentes y que no se tiren al cuello una de la otra. ¿Por qué cuesta tanto no aceptar esa como constructora de la paz, ¿no?, de la universidad debería ser? ¿Por qué no enseñamos eso? Que no pasa nada. Bueno, hay una intención de hacerlo. De hecho, uno de los proyectos que se está impulsando desde la Comisión de Convivencia de la universidad, que fue una figura, un órgano, vamos a dejarlo así, ¿no?, creado por la Ley de Convivencia Universitaria del 2022, pues es ofrecer a toda la comunidad universitaria cursos orientados precisamente a la resolución de litigios. Hace poco creo que tuvimos también la Jornada por la Paz, y hay una coordinadora a nivel nacional de comisiones de convivencia que uno de los planes que tiene, yo formo parte de la permanente de esta red de comisiones de convivencia, y una de las líneas de actuación que tenemos es precisamente la de poder ofrecer formación a la gente, a toda la comunidad universitaria, para que cualquier persona, seas estudiante, profesor, personal de administración y servicios, pues puedas acceder a estos mecanismos para aprender a gestionar esos conflictos. ¿Por qué es tan difícil? Porque somos seres humanos, ¿no? Esto entra en el ADN de la persona, y el aprender a resolver los litigios de una manera que no sea tan violenta, pues implica, yo creo, que un entrenamiento. Hay personas que por naturaleza son pacificadores. De hecho, la tierra de donde yo soy tiene lo que se llamaba el Consejo de los Hombres Buenos, ¿no? Porque en la Huerta de Murcia se elegían a esas personas que en la sociedad pues tenían esa facilidad para unir, y en Roma era igual, ¿no? Pero creo que tenemos que la universidad puede hacer un buen papel ahí en la formación. Personas que a lo mejor de naturaleza no lo tenemos tan fácil, pues dar esos mecanismos.
¿Cuáles son los grandes retos de la universidad? Tú que le has tocado de cerca, porque como secretaria general has tenido que ver. Bueno, a ver, yo creo que toda la enseñanza en general tenemos el gran reto de integrar la IA. Esto es evidente. Y a nivel internacional, da igual que estemos hablando de una universidad, un estilo anglosajón, de una universidad más tradicional como puede ser la de origen europeo, o las que están siendo punteras a día de hoy, que son las chinas, asiáticas, pero especialmente China está despuntando a nivel con sus universidades. Integrar la IA, porque yo no sé, tampoco... A ver, voy reflexionando sobre esto, no es algo ni una posición que yo tenga acabada, clarísima, pero pienso, ¿no?, que la IA nos plantea un doble reto. Nos plantea el reto del conocimiento, es decir, nosotros como investigadores, yo recuerdo, es decir, cuando yo empecé la tesis, tú tienes claro que como jurista una de tus fuentes de investigación es la jurisprudencia. Sigue siéndolo, no ha cambiado nada, ¿no?, desde que yo lo hice hasta ahora. ¿Qué es lo que ha cambiado? Claro, yo cuando empecé, ¿cómo se buscaba jurisprudencia? Pues nos subíamos a la biblioteca y entonces Aranzadi, que era el único que publicaba las resoluciones judiciales, tenía cada año un libro que era el resumen de los índices. Entonces tú cogías los índices de cada año y tú pensabas, a ver, yo quiero estudiar cosa juzgada, ¿vale? Entonces buscabas la voz cosa juzgada, pero pensabas, bueno, pero a lo mejor también como la cosa juzgada tiene que ver con litispendencia, y eso pensabas tú, tenías que decir, voy a buscar también litispendencia. Y entonces cogías y buscabas todas esas voces y al lado te aparecía cosa juzgada. Entonces aparecía RJ 9344, RJ tal. Te la apuntabas en un papelito. Y entonces luego ibas a los tomos de ese año y buscabas las RJs. Les ponías un post-it, las ibas acumulando, las metías en un carrito y las bajabas a la biblioteca que te las fotocopiaran. Y luego cogías y te hacías una Z con todas las sentencias ahí clasificadas para estudiarlas. Te las subrayabas, te hacías tus esquemas. ¿Qué pasaba? Te podías pasar medio año buscando la jurisprudencia de la cosa juzgada. Y ahora yo te pregunto a ti, Eduardo, ¿cuánto tardarías a día de hoy en buscar toda la jurisprudencia sobre cosa juzgada si la necesitaras? 30 segundos. 1 minuto. Claro. Eso que es un reto, o sea, que es una ventaja para un profesional, incluso para un investigador, te supone que tú como investigador tienes que aportar algo más. Claro, tú como abogado tienes que ganar el pleito. Es una obligación, bueno, no es una obligación de resultado, ¿eh? No lo es, que quede claro para... No, que si no, no. Pero al fin y al cabo, tu objetivo sí que está claro que es ganarlo. Luego no lo ganarás, has hecho un buen trabajo y tienes derecho, vale. Pero yo como investigador, mi objetivo es aportar algo más. Claro, si lo que antes tardaba medio año lo hago en un segundo, ¿qué más aporto? Claro. Cuando además resulta que yo le meto todo eso, no solo que lo he buscado, sino que se lo doy a una herramienta específica de jurídica, IA, y me da me lo razona, me lo organiza. Claro, eso que yo estoy hablando de investigación también es a nivel docencia, es decir, es a nivel conocimiento. Entonces, para la universidad, la IA, digamos, es un reto a efectos de cómo tenemos que enseñar, ya no solo cómo vamos a tener que evaluar. Que esta es otra. Bueno, claro, esta es otra derivada muy clara y muy concreta. O sea, sin cambiar el sistema docente, lo que está clarísimo es que tenemos que cambiar el sistema de evaluación. Y esto es por todo. Yo, por circunstancias personales, pues por ejemplo, conozco casos también en la Universidad de Ámsterdam, en la UvA, y muchas asignaturas que tenían 2 o 3 entregas a lo largo del año y luego un examen final, han terminado un examen final. Ya no hay trabajos, no hay entregas. ¿Que te lo haga la inteligencia artificial?
Claro, ¿qué sentido tiene? Los detectores que hemos tenido que introducir y regular, es decir, claro, pero el fondo va mucho más allá. ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros estudiantes? Porque lo que también es cierto es que si tú tienes a una persona, entra en primero derecho, no tiene ni idea de ninguna categoría jurídica y tú le das la mejor guía jurídica, no voy a hacer publicidad ninguna, y le dices, venga, resuelve este caso, este problema jurídico. Realmente no sabe hacerlo, lo más que puede hacer es escribir, no siempre bien, porque los prompts son muy importantes. No sabe si está bien hecho, si está mal hecho, ni si lo sabe, si realmente lo ha resuelto o no lo ha resuelto, no tiene criterio. Luego está claro que algo tenemos que enseñar y la IA es un instrumento muy potente. Entonces, ese es un reto que tenemos como universidad. Y otro reto, yo creo, a mi modo de ver, es también las universidades han ejercido como sobre todo en la sociedad europea, como elementos de democratización, de ascensión social, de subida en general, de la democratización del conocimiento y del nivel de vida. Yo recuerdo yo creo que fue hace 4 años, tuve la oportunidad, me invitaron a formar parte de un tribunal de tesis en la Universidad de Lund, en Suecia. Y allí tienen un sistema distinto, ¿vale? Y el doctorando la universidad invita a lo que se llama el ponente. El ponente es una persona que reta al doctorando, ¿vale? Y luego, después de ese reto que le hace el ponente, los que somos parte de la comisión, tenemos a su vez que ir haciendo nuestras observaciones. Y después el doctorando pues tiene que responder al ponente esencialmente y a los miembros de la comisión. Bueno, pues el ponente en este caso era una de las mayores figuras, era una profesora del MIT de Massachusetts, sobre el tema de sociología del derecho. Era una tesis mixta y a mí siempre me ha llamado mucho la atención todo lo interdisciplinar. Nunca me ha gustado ceñirme a una materia, ¿no? Quizás por esos orígenes míos, ¿no? Mi gusto por la ingeniería o lo que quieras, ¿no? O mis vocaciones frustradas. Pero el hecho es que esta tesis tenía mucho de jurídico, técnico, pero también mucho de sociología. Y la ponente era Susan Shelby. Susan Shelby es una de los mayores popes a nivel mundial en el ámbito de la sociología del derecho. Y en una conversación, no al hilo de la tesis, sino pues cuando íbamos caminando, íbamos a cenar juntas y hablando con ella, una de las cosas que ella había trabajado con Obama en temas de qué pasaba con el sistema universitario de Estados Unidos, pues uno de los grandes logros que ella me transmitió, que veía como un logro, era este sistema de universidades públicas en Europa, que permitían a toda persona que tuviera una inquietud, una capacidad y unos deseos de conocimiento acceder a esos conocimientos superiores, que en Estados Unidos era muy difícil. Y eso no se puede perder. No se puede perder. Por eso soy una gran defensora de la universidad pública, porque necesitamos que cualquier persona que tenga ese interés y y si no tenga medios, pues pueda acceder. Y a la vez la universidad tiene que atraer. No puede ser, y lo entiendo, que ocurra pues como Elon Musk, ¿no? Que busca a quien no ha ido a la universidad, porque considera que la universidad de alguna manera atrofia el conocimiento, porque lo estandariza. Pues en algunos casos a lo mejor tenemos que hacer un poquito de examen de conciencia y ver si no es así. Y lanzarnos, ¿no? a abrir realmente, que seamos lugares como eran en la Edad Media, lugares de discusión, de apertura, de dar medios. Entonces es muy apasionante lo que tenemos por delante. Entonces, retos, pues yo creo que es esos dos, diría yo, ¿no? El integrar la IA y en convertirnos en instituciones atractivas y apreciadas por la sociedad, porque realmente aportemos valor a la sociedad.
¿Tú crees que veremos pruebas de evaluación en las que se pueda utilizar IA, igual que hay exámenes que puedes ir con el código o con la ley correspondiente, que se pueda utilizar IA? A lo mejor no en los primeros años de la carrera para tener una base y saber lo que tú has dicho, saber lo que está diciendo esa inteligencia artificial, pero en un estadio más avanzado, si al final en el trabajo, en tu futuro profesional, vas a hacer exactamente eso, pues qué mejor que empezar a cribar en la etapa universitaria. Sin duda. De hecho, nosotros en la regulación, en la OIP, la regulación que hemos hecho de la IA, se permite el uso de la IA, lo que es un uso controlado. Es decir, yo no voy a... Es como si yo ahora a mis estudiantes les dijera, no, olvidaros de las bases de datos de jurisprudencia y olvidaros de tal. Vamos a ir a la Aranzadi a hacer fotocopias. Bueno, primero, a nivel de sostenibilidad, estaría bastante mal, ¿no? Pero bueno, también, y sobre todo, es absurdo, ¿no? Es decir, no hay que enfocar ahí. Lo que tienes que enfocarle es decir, a ver, perdona, aunque la IA te haya buscado esta sentencia, no la estás utilizando bien. No es eso lo que te está ayudando a ti. Tú al juez no lo vas a convencer copiándole eso o haciéndole un listado. Le vas a copiar cuando tú eso, que es una herramienta, la utilices a tu favor. Quiero decir, sin duda, o sea, ya a día de hoy, lo único que claro, tiene que ser una cosa controlada. Si yo no quiero que se utilice IA, pues no me la puedes utilizar porque me estás timando. Ahora, si yo te dejo que la utilices, si la controlamos. De hecho, yo, por ejemplo, en trabajos de final de máster que he dirigido este año, les he autorizado, les he dicho, oye, utilizar la IA de esta manera, de esta otra, ¿vale? También he tenido que decir, oye, la redacción te la he hecho entera la IA, esto no me vale. Es decir, y exámenes en los que dejes la IA, así es como cuando dejabas exámenes con código o sin código. Claro, pues, eso. Es así. Lo que, claro, tiene que estar controlado. Es decir, la IA que tú quieras, en un entorno cerrado, es decir, que realmente esté controlado por lo que supone. A mí realmente a nivel de evaluación lo que más me preocupa, honestamente, y creo que nos preocupa a todos, es esa responsabilidad que tenemos de que a la persona a la que tú le das el título tiene que ser capaz de hacer su trabajo. Realmente ese es el problema. A mí me da igual, entre comillas, poner un 5, un 10, a mí me da igual. Yo lo que, digamos, como formadora que soy, como empleada pública, profesora, que tengo una responsabilidad, para mí es que, no sé, algo que en medicina es evidente. Imaginaros que, no sé, que un médico todo lo hubiera copiado y de pronto la ponen a abrir a una persona. Claro, es decir, perdón, no. Totalmente. Uno de los grandes, de tus grandes líneas de investigación, de la cual eres un referente y que no quiero dejar de hablar, es el derecho aeronáutico. Esto que a la gente le puede como petar, ¿no?, la cabeza, decir, con el derecho aeronáutico. ¿Cómo se llega ahí? Y aquí, claro, te tengo que preguntar, ¿cómo está el sector ahora mismo con tantísimo cambio también? Bueno, a ver, el derecho aeronáutico es algo que, bueno, yo lo vengo diciendo desde hace tiempo y no soy la única, ¿eh? Hay compañeros maravillosos y grandes profesionales, María Jesús Guerrero, María Victoria Petit-Lavay, no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, hay grandes profesionales en el ámbito académico que se dedican al derecho aeronáutico, pero todos nos dedicamos como una parte de... Así como en sobre todo países de tradición latinoamericana existe una disciplina que es el derecho aeronáutico, nosotros no lo tenemos como tal. ¿Qué pasa? Que eso provoca que como disciplina académica es un poco un mix y depende de si tú quieres, ¿no? Pues tenemos catedráticos de derecho mercantil, de derecho administrativo, de derecho penal, en mi caso derecho procesal, y todos nos vamos acercando al derecho aeronáutico. Entonces yo creo que esto no se ha hecho y no está previsto, quizás no tenemos la fuerza suficiente para que en las reformas que están previstas de lo que ahora serán los ámbitos de conocimiento entre el derecho aeronáutico. Supongo que no hemos sido capaces de hacer el lobby suficiente. Pero tiene las peculiaridades como para que fuera así. ¿Por qué? Porque es muy... o al menos como tienen, por ejemplo, en Italia, que tienen la especialidad que es derecho del transporte. Y yo creo que esto sería muy conveniente porque son áreas muy particulares. Dicho eso, el derecho aeronáutico, a ver, es complejo. El sector, el derecho aeronáutico es que por un lado tienes el sector aeronáutico, que es un negocio,
Y luego tienes la regulación y la del derecho aeronáutico. Entonces, el sector, a ver, a mí me toca menos decirlo, quizás por afinidad familiar, que es como yo llegué a este tema, pues veo lo difícil que es. Siempre es un sector sometido a unas reglas de competencia brutales. La Unión Europea es de los sectores a los que ha sometido a una competencia más brutal de todos, que ha permitido que nazca, digamos, que tú puedas volar a Londres por 30 euros. Si no existiera esa competencia, no podrías volar por 30 euros, ¿vale? Pero a la vez, claro, es un sector muy sensible. Para que un vuelo salga en hora, tiene que salir bien tantas cosas que es como un milagro. O sea, tiene que el del combustible, el del handling de tierra, el de las maletas, AENA, los controladores, no solo los controladores de Palma, sino que si vas a Londres son los controladores de Francia. Quiero decir, es un ecosistema en el que todo está súper engarzado y en cuanto algo falla, y eso es cuando la parte técnica, luego está toda la parte económica, todo lo que están sufriendo a día de hoy con la guerra de Irak, con la guerra de Irán, el cierre del estrecho de Hormuz, toda la crisis energética y todo lo que han ido pasando, porque en Ucrania tuvieron que desviarse, es decir, todo el sector enseguida es muy frágil el COVID, incluso el propio Brexit para compañías que tenían. Bueno, entonces es un sector que lo que le pasa es que es muy resiliente. Muy resiliente. Están sometidos, digamos, a unas reglas de mercado tan potentes que tienen mucha capacidad de resiliencia. ¿Por qué? Porque si no mueren a la primera de cambio, ¿vale? Entonces eso es mi perspectiva, mi visión, ¿no? Y luego está llena de grandes profesionales, o sea, la gente que trabaja allí es gente muy preparada. A nivel de regulatorio, bueno, es que es un sistema muy complejo, muy complejo. Tienes muchos niveles, desde la Unión Europea, bueno, la OACI, que para quien no conozca es la Organización Mundial para el Tráfico, la Aviación Civil, que tiene la sede en Montreal. Pues luego tienes las normas de la Unión Europea, las normas a nivel nacional y bueno, a mí me parece, y luego tiene muchas ramas, ¿no? Porque la gente a lo mejor está más familiarizada con su derecho como pasajero. Eso es una rama muy importante. Como consumidores, sí. Como consumidor. Pero claro, luego tienes toda la rama puramente mercantil de los contratos sobre los leasings de aviones y tienes, bueno, y gracias a Dios la que yo he tratado más, que no es, ya digo, gracias a Dios no la necesitamos mucho, que es la que está relacionada con toda la investigación técnica de accidentes aéreos. Que ahora precisamente hace muy pocos días se nombró al primer presidente de la nueva autoridad independiente para la investigación de accidentes de transporte marítimo, ferroviario y aéreo, con una nueva autoridad intermodal que se encargará de investigar todos los accidentes que se produzcan en estos medios de transporte, y se elige a una persona pues, con un currículo muy bueno proveniente del ámbito marítimo, en este caso, aunque va a haber vocales para cada uno de estos sectores. ¿De quién dependerá esta nueva autoridad? Es independiente por naturaleza, es una autoridad independiente. Orgánicamente sí que depende, bueno, está incardinada en el Ministerio, en el de Transportes, ahora mismo... Sí, bueno, tiene un nombre. Sí, el que depende del ministro Óscar Puente, es el ministro ahora mismo, pero realmente funcionan de una manera totalmente independiente, porque es una de las garantías para la investigación, y precisamente esta ley, la ley de la autoridad independiente, lo que lleva es a garantizar esa independencia. Tiene un presupuesto independiente, no tienen que rendir cuentas a nadie, es decir, tiene además una doble dimensión, la parte técnica, con todos los investigadores técnicos, todas las divisiones técnicas, y luego la parte, digamos, más política, que la forma el Pleno junto con su presidente. Queda poquito tiempo, yo quiero cerrar, me gustaría preguntarle, Irene, ¿cómo ves o cómo te gustaría ver el futuro de la universidad?
próximos 5, 10, 15 años, ya que llevas tanto tiempo, ¿cómo lo No es lo mismo ves? 5 o 10, pero ¿qué me gustaría? Pues me gustaría que sí, que realmente, ¿qué diría? Pues que sea ese referente para la sociedad, donde cualquier persona que de verdad quiera formarse y quiera encontrar un referente en el conocimiento,